Bienvenidos a Leamos Juntos, queridos amigos. Este espacio que fue creado para leer en forma narrativa los libros de la Biblia, sin versículos ni capítulos. Es una manera de leer que nos permite entender mejor la idea del contexto. Además, que de esta manera se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Como siempre, subiremos estos audios al canal de iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana para que ustedes puedan volver a escucharlos, compartirlos, inclusive descargarlos. Antes de comenzar la lectura, haremos una breve reseña del contexto de Corintios. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era una ciudad de considerable riqueza porque estaba edificada en un istmo. Tenía el privilegio de poseer dos puertos hacia distintos mares, hacia el mar Egeo y hacia el mar Adriático. Por esta razón, era el obligado punto de intercambio comercial entre el Oriente y Occidente. La ciudad heredó celebridad por la corrupción de las costumbres que había tenido en otros tiempos. En la época en que la visitó Pablo, reinaba el vicio, como suele suceder en las grandes ciudades portuarias. Además de la población estable, Corinto contaba diariamente con gran cantidad de gente en tránsito, proveniente de todas partes. Era un centro de entrecruzamiento de razas, culturas y religiones. Una importante comunidad judía tenía su sinagoga en la ciudad. La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo, en el año 54 después de Cristo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa, y se estableció una próspera iglesia. Pasado el tiempo, y como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. Por todo esto, una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo para informarle que los corintios llegaron a tener muy mala reputación inclusive entre los gentiles, como inmorales, llena de filósofos, y se formaron varios problemas en la iglesia, a pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho. Fue entonces cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Antes escribió otra, ahora perdida, y quizás muchas. Las evidencias permiten que situemos la carta en la primera parte del año 57 después de Cristo, desde Éfeso. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Bien, hermanos, después de leer esta pequeña reseña, daremos el pase en esta oportunidad a Natalie Blanco para contar con la lectura de la carta. Nuestra hermana está situada en Miami, Estados Unidos. Adelante, Natalie. Hola, qué bueno que nos acompañan en Leamos Juntos la BTX4. Soy Natalie Blanco y los saludo cordialmente y paso seguidamente a la lectura a los Corintios 1. Pablo, llamado a ser un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro.
Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os sostendrá hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, no con sabiduría de palabra, para que no sea vaciada la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría dejó de conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente escándalo y para los gentiles necedad, mas para ellos, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el ministerio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe
no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando alguno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois meramente hombres? ¿Qué, pues, es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis. Y eso según el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Como sabio arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser
sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así consideremos todo hombre como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también sacará a la luz lo oculto de la tiniebla y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Dios. Pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras para mí y a Apolos por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros sea arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, sin nosotros reinasteis. Ojalá hubierais llegado a reinar para que también nosotros reináramos con vosotros. Pienso, en efecto, que a nosotros, los últimos apóstoles, Dios exhibió como condenados a muerte, porque fuimos hechos espectáculo para el cosmos, y los ángeles y los hombres, nosotros necios por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros sin honor. Hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed, vestimos harapos y somos golpeados, y deambulamos de sitio en sitio, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, sabiendo, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos, siendo difamados, consolamos. Hemos llegado a ser como basura del mundo, el desperdicio de todos hasta ahora. No os escribo estas cosas para sonrojaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego, sed imitadores míos. Por esto mismo os envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, tal como enseño donde quiera en toda iglesia. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, cuando el Señor quiera, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre? Por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre, y vosotros estáis engreídos, y no os habéis
más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo, en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para la ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntarais con inmorales sexuales, pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí entonces no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual o avaro o idólatra o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese tal ni aun a comer, porque tengo yo que juzgar a los de fuera. ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? A los de afuera, ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois capaces de los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. Así, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante incrédulos. Ya, por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es solo un solo cuerpo con ella? ¿Por qué dice, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Y bien, hermanos, hasta aquí estuvimos en compañía de ustedes, en muy grata compañía. Leamos juntos la BTX 4. Una vez más, mi nombre es Natalie Blanco, una servidora para ustedes, y nos despedimos muy cordialmente para una próxima oportunidad, el próximo lunes, a continuar con la lectura. Tal vez yo o cualquier otro hermano que pueda seguir leyendo, en todo caso, en un solo espíritu, en un solo sentir. No dejen de acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. Muchas gracias, Natalie. También me despido y saludamos a todos los hermanos que están, amigos, hermanos que están conectados en Facebook, en vivo y también en la sala FIB. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.